¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en Zona Cero, desde el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Soy Sosimo Camacho y le doy la bienvenida a la colaboración de esta semana. Durante todo este tiempo, estos últimos meses, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han declarado, han dicho, en resistencia y se asumen que son una resistencia. Probablemente lo sean, pero una resistencia a lo que tiene que cambiar incluso de manera urgente. No es posible que incluso muestren que su lealtad no es a la Constitución ni a las leyes, sino a sus privilegios, a las canonjías de las que gozan y también que están ahí como parte de un grupo político, económico que ha sido desplazado de los otros poderes de la Unión y han hecho del Poder Judicial su bastión. Le invito a que se quede en esta colaboración, que nos deje su me gusta, su pulgar arriba y que comparta el enlace de la misma si es que les parece interesante lo que aquí estaremos informando. Muchas gracias también por suscribirse al canal y decíamos compartir el enlace y también por suscribirse a este mismo canal. Muchas gracias por acompañarnos. Entramos de lleno al análisis de lo que está ocurriendo en torno a este Poder Judicial. Ya en una colaboración anterior le adelantábamos que todo parecía indicar que en el Poder Judicial y particularmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaban por ir hasta las últimas consecuencias en una defensa que están haciendo de su propia posición al interior del Poder Judicial. Habíamos incluso señalado que podrían meter en crisis constitucional al país, estaban dispuestos a hacerlo, pero la verdad es que no estábamos tan seguros de que hicieran lo que finalmente ya hicieron. Ha sido tan burda la operación que incluso han echado mano de supuestos alegatos totalmente ilógicos, burdos, decíamos, para violar la propia Constitución y las leyes. Muy grave, porque se trata de los personajes que para estar ahí juraron defender la Constitución y juraron también defender las leyes mexicanas. Pues resulta que no solamente no están defendiendo la Constitución ni las leyes, sino que incluso están dispuestos a violar de manera artera, hasta el ridículo, la propia ley con supuestas análisis, con supuestas discursos que no tienen nada de lógica, pero que buscan darle algún tipo de barniz a su permanencia, no solamente ahí en la Suprema Corte, sino también, sobre todo, a la permanencia del grupo que controla ese poder judicial. Decíamos, probablemente buscarían meter al país en una crisis constitucional, pero vemos que lo están haciendo de una manera tan burda como aquella que estamos pues viendo en los últimos días, en las últimas semanas, y que plantean legislar desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si escuchemos bien, legislar, una atribución que solamente tiene el poder legislativo. Y no obstante que están dispuestos a hacer esta flagrante violación a las leyes, ellos mismos están señalando que los autoritarios están en otra parte, que aquellos que están destruyendo supuestamente el Estado de Derecho están en otra parte, cuando vemos a estos ministros apoyados por los medios de comunicación y otros poderes fácticos, prácticamente dándoles el micrófono, no cuestionándolos en absoluto por su propio proceder, pero decíamos, han llegado pues ya hasta el absurdo y me parece que hasta el ridículo, pero están dispuestos precisamente a todos encaramados en una posición que es este puesto en el Poder Judicial, porque consideran que nadie puede tocarlos, que son intocables y que son impunes. Ya en esta semana, la titular del Poder Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, había advertido que lo que buscan estos personajes de la Suprema Corte es provocar al Ejecutivo para tratar
de entonces que haya algún tipo de juicio político y entonces desde la Suprema Corte puedan gritar persecución, se los dijimos, hay autoritarismo. Ha dicho Claudia Sheinbaum que no caerán en esta provocación, pero me parece que finalmente se está llevando a un punto en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desconocerá al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo y a su vez el legislativo, al no acatar lo que le ordenen, el Poder Judicial estará desconociendo a esta Corte, a la Corte de Norma Piña y compañía. Pero tendríamos que señalar que estos ministros que están violando flagrantemente la ley y que ahora se asustan porque la Constitución está quedando por encima de cualquier otra normativa en el país, pues habría que recordarles que fue precisamente el pripanismo el que otorgó esta supremacía ya en la propia ley de amparo para evitar que alguien se amparara no solamente en contra de las modificaciones neoliberales que ellos estaban realizando en ese entonces, lo hicieron también, y habría que recordarlo, para mantener a raya, reprimidas a las comunidades indígenas y campesinas que buscaban ampararse ante las concesiones, por ejemplo, mineras que estaban otorgando sobre sus territorios. Hicieron precisamente estas modificaciones y en su momento se denunció porque también lo que buscaban es que no procediera ningún tipo de amparo en contra de una expropiación por causa de utilidad ni siquiera pública, sino de interés nacional, como ellos llaman a este tipo de megaproyectos. Es decir, una comunidad indígena desde entonces no puede ampararse en contra de un decreto que le expropie las tierras para, decíamos, la actividad minera, para una represa generadora de energía eléctrica o cualquier otro megaproyecto. Y ahí nadie dijo nada. Me refiero de los poderes fácticos, los medios de comunicación, los propios ministros que al contrario avalaron, dijeron que era constitucional esta reforma. Y ahora que les toca a ellos en sus intereses de grupo, pues dicen que en efecto sí se puede echar atrás lo que se ha reformado en la Constitución y en la propia ley de amparo. Vemos que en realidad estos ministros pues están quedando no solamente como mentirosos vulgares, sino prácticamente con una conducta que raya en lo propio criminal. Y ellos no advierten que esto genera el repudio de la propia población. ¿Dónde están los movimientos sociales defendiendo, por ejemplo, a este poder judicial? ¿Dónde están las organizaciones campesinas, obreras, de indígenas, de trabajadores, de colonos? Pues no existen, porque esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial en su conjunto, siempre a favor del poderoso, entonces, y ahora del poderoso económico también, pues se pusieron en contra de la propia población. Prácticamente no tienen la defensa, decíamos, de nadie desde el ámbito popular o incluso académico, de no ser aquellas expresiones de algunos personajes ligados precisamente a la derecha de este país que han buscado pues generar algún tipo de apoyo desde universidades, desde centros educativos, a veces incluso pues llamando que se movilicen sus estudiantes, que se movilicen prácticamente a veces hasta sus familiares, pero que decíamos pues todo ha quedado ahí. Vemos a todavía un sector pequeño, también habría que señalarlo, de trabajadores del Poder Judicial que se manifiestan en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en el Palacio Nacional, en otros espacios de la vida pública del país, pero prácticamente no llegan ya ni a 200, a veces son 100, 80 los que están protestando y nunca vemos que se le haya sumado precisamente, decíamos, la propia población. Y ya hablábamos de que son en efecto una resistencia a lo que tiene que cambiar. Tiene que cambiar un poder judicial que solamente estaremos destacando 3 asuntos en los que han fallado en contra de la propia población y de la sociedad mexicana. No vamos aquí siquiera a enumerar aquellos fallos desde el Poder Judicial para beneficiar
a personajes vinculados con la delincuencia organizada, tampoco incluso vamos a mencionar aquellos fallos o dilaciones para beneficiar a personajes de la alta burguesía mexicana, estos empresarios acaudalados también habría que señalarlo, pues impunes y cómo no, con por la relación que tienen precisamente con este poder judicial. Ni siquiera nos referiremos a ello. Vamos a referirnos a otros asuntos más de carácter estructural que nos dan cuenta del tipo de ideología que se encaramó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el propio Poder Judicial, siempre prácticamente fallando en contra de las poblaciones indígenas, pero también incluso fallando en contra de la población, en contra de los intereses nacionales. Hablamos, por ejemplo, del anatocismo, aquel cobro de intereses sobre intereses que era ilegal en México y que la propia Corte hizo legal, además, en un momento de crisis en que las familias mexicanas perdían su patrimonio, las familias que arañaban el sector de la clase media eran obligadas a pasar al de la clase baja y en ese sentido, pues mucho tuvo que ver este tipo de cobros de intereses sobre intereses que durante mucho tiempo se consideró ilegal en México, pero que la Suprema Corte en un periodo de profunda crisis avaló para salvar la riqueza de los grandes acaudalados y a costa precisamente de las familias que perdían su patrimonio. Y también habríamos que señalar el asunto de lo que ya comentábamos hace un momento, la imposibilidad validada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para oponerse a expropiaciones de territorio. Decían, pues sí, pueden incluso entablar el juicio que ustedes requieran, pero los trabajos no se paran. En ese sentido, buscaban que aunque al final, después de varios años, las comunidades ganaran este juicio, pues ya se trataba de hechos consumados y finalmente entonces tendrían que acatar, tendrían que aceptar estas expropiaciones. Prácticamente dieron a la iniciativa privada pues una suerte de manto protector ante cualquier tipo de atraco, porque eso sería en contra de las comunidades indígenas y campesinas. Eso es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eso es el Poder Judicial el día de hoy. Y el otro asunto, y solamente decíamos por poner tres ejemplos, está el de la reforma energética que echó para atrás en específico la reforma al sector eléctrico y que había echado para atrás ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso con el voto de una sola sala, echaron para atrás lo que habían avalado pues los legisladores y todo para qué, pues para favorecer, decíamos, a la industria extranjera que ya se frotaba las manos para ocupar pues un sector totalmente desmantelado, el sector público, desmantelado de manera deliberada, precisamente para dejarles el campo a Iberdrola y a otras empresas privadas, que decíamos, pues es otra de los rasgos que caracterizan a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y no solamente se trata, decíamos, de esta resistencia para que un grupo, incluso de carácter político, económico e ideológico, no sea desplazado de este poder, pues también habría que ver el tipo de canonjías que siguen contando estos ministros. En efecto, en algún momento ya han salido a la luz pública, pero en la discusión que hoy hay, prácticamente en los medios de comunicación corporativos ha quedado de lado. Ya pretenden olvidar el tipo de canonjías que tienen ministros, magistrados y jueces, por los cuales, junto con su sueldo, llegan a percibir hasta 950,000 pesos al mes. Se trata, decíamos, de canonjías que tienen que ver, pues no solamente con el sueldo integrado, sino también, habría que señalarlo, pues tienen prestaciones económicas que no solamente se refieren al propio aguinaldo,
a la ayuda de gastos funerales, a la ayuda por incapacidad médica permanente, a la ayuda de anteojos, estímulo por antigüedad, estímulo por jubilación, licencia prejubilatoria, pago de defunción, prima vacacional, prima quinquenal, vacaciones. ¿Ya es mucho? Pues no. Para no dejarnos de sorprendernos, habría que señalar que también tienen otras prestaciones. ¿Cuáles son estos rubros? Percepciones adicionales en beneficio de la economía de los servidores públicos. En ese sentido son 9. Asignaciones adicionales, que es la prestación de carácter general, con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida individual y familiar de los funcionarios de este Poder Judicial. Ayuda al personal operativo, pago por riesgo. En ese sentido se refieren a una cantidad, así se define de manera textual, cantidad que se otorga a los servidores públicos de mando del Poder Judicial de la Federación, dada la naturaleza, complejidad y responsabilidad de las funciones que tienen encomendadas. Otras prestaciones: ayuda por jornadas electorales, reconocimiento especial, ayuda de despensa. Además, estímulo del Día de la Madre, estímulo del Día del Padre y fondo de reserva individualizado. Y por si fuera poco, cuentan con un pago de horas extraordinarias y apoyos a la capacitación. Pues habría que recordar que ahora que pretenden renunciar o que han presentado su renuncia para hacerse efectiva hasta agosto de 2025, lo que están pretendiendo es asegurar que se vayan a sus casas después de este chantaje que han estado emprendiendo, después de este sabotaje a la propia Constitución y a la reforma judicial. Pretenden irse a sus casas con hasta el 80% de todo lo que acabo de enlistar. Mejor que sacarse la lotería es convertirse en ministro, magistrado o juez de este Poder Judicial. Este Poder Judicial que lo vemos así, de manera descarnada, que tiene que cambiar y que hay 8 ministros y ministras que se resisten a ello, que consideran que todavía pueden seguir viendo como patrimonio personal estos recursos públicos de uno de los poderes de la Unión y al mismo tiempo, pues, hacer el papel de cancerbero o cancerberos de estos grupos políticos neoliberales que se niegan a dejar este espacio del sistema político mexicano. Pues les agradezco mucho que me hayan acompañado en esta colaboración Zona Cero desde el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Le invito a que nos deje su me gusta, su pulgar arriba. Le invito asimismo a que comparta el enlace de este análisis, de esta opinión, si es que les ha parecido interesante algo de lo que aquí hemos comentado, hemos analizado. Le invito asimismo a que me siga en redes sociales. Me encuentra como Sósimo Camacho, tanto en X como en Facebook. Asimismo, le invito a que siga también mis trabajos y los de mis colegas en Luces del Siglo. Hasta la próxima.